Hay un superhéroe que, a pesar de ser reiniciado 3 veces, ha tenido versiones buenas, malos momentos, y aún así sigue siendo año tras año el favorito de muchos. De hecho, mientras estás viendo este video, es muy probable que en algún cine del mundo alguien esté comprando una entrada para verlo otra vez, porque justo hace unos días se acaba de estrenar Spider-Man Brand New Day, la cuarta película de Tom Holland en el papel. 4 versiones distintas de Peter Parker en 24 años de cine, y ninguna ha logrado cansarnos. ¿Por qué? ¿Qué tiene este chico con problemas de dinero, mal estudiante, torpe con las chicas y disfrazado con licra roja y azul? Hoy vamos a desenvolverlo. Desde el cómic que casi no se publica, hasta el fenómeno que hoy llena salas de cine 5 veces por generación. Vamos a lo más breve posible, porque hoy el foco es el cine, pero necesitas saber esto porque explica absolutamente todo lo que viene después. Corría el año de 1962. Stan Lee, quien fue editor de Marvel, tenía una idea que, a su jefe, Martin Goodman, le parecía pésima. Un superhéroe adolescente, sin dinero, sin popularidad, que además tuviera miedo a las arañas en su vida normal. Goodman pensaba que nadie querría un héroe perdedor, pero Stan Lee decidió publicarlo de todas formas, pero escondido, lo metió en el último número de una revista que de todas formas iban a cancelar, Amazing Fantasy, número 15, dibujado por Steve Ditko. Fue tan bien recibido que un mes después ya tenía su propia serie, y aquí está la clave que nadie repite lo suficiente. Spider-Man fue el primer superhéroe, por así decirlo, común. Antes de él, los héroes eran adultos perfectos, ricos o semidioses. Peter Parker era huérfano, vivía con sus tíos, tenía que elegir entre pagar la renta o salvar a la ciudad, y encima cargaba con la culpa de no haber detenido al ladrón que después mató a su tío Ben. De ahí nace la frase que ya conoces de memoria: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa frase no es solo un eslogan, es literalmente el motor emocional que va a sostener todas las películas que vamos a repasar ahora. Avancemos 40 años, al año 2002. El cine de superhéroes, tal como lo conocemos hoy, prácticamente no existía. Batman llevaba años en pausa tras el desastre de Batman y Robin, y nadie sabía si un traje ajustado con máscara podía funcionar sin verse ridículo en pantalla grande. Entonces llega Sam Raimi con Tobey Maguire, que, como dato, la película abrió con $114,8 millones en su fin de semana de estreno en Norteamérica, un récord histórico en ese momento, y terminó recaudando más de 800 millones en todo el mundo. Pero lo importante no es el dinero, es cómo lo logró. Raimi entendió algo que muchos estudios todavía no captaban. El traje no era lo interesante era Peter, el chico que llega tarde a clases, que se enamora de la vecina de al lado y no se atreve a decírselo, que recibe regaños de su tía por no llegar a cenar porque estaba salvando un puente lleno de gente. Y luego llega Spider-Man 2, en 2004, considerada por gran parte de la crítica como una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. La escena del tren donde los pasajeros descubren que Spider-Man es solo un chico y lo protegen, diciendo: "No le diremos a nadie tu secreto", sigue siendo citada como el momento donde el género entendió que la humanidad del héroe importa más que sus poderes. Como dato, esa película llegó a los $200 millones en solo 8 días, cerrando 2004 como la tercera cinta más taquillera del año. Y sí, la trilogía terminó con altibajos. Spider-Man 3 fue la más taquillera de las 3, pero también la más criticada. Pero el daño ya estaba hecho. Spider-Man le había demostrado a Hollywood que un superhéroe con inseguridades podía llenar salas de cine como nunca antes. Algo interesante ocurrió. En 2012, apenas 5 años después de Spider-Man 3, Sony ya estaba reiniciando la franquicia con Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man. Una decisión arriesgada, reiniciar tan pronto era casi un suicidio comercial. Pero aún así, la gente volvió al cine. No porque la historia fuera radicalmente distinta, volvía a ser la araña radioactiva, el tío Ben, el primer amor, sino porque el personaje ya tenía algo que ningún otro héroe de cómic tenía en ese nivel: un vínculo emocional heredado. La gente no iba a ver otra película de superhéroes, iba a ver otra vez a ese chico que entendía lo que es sentirse fuera de lugar. Este dato es clave para lo que sigue. Spider-Man ha demostrado una y otra vez que puede reiniciarse sin perder a su público. Ningún otro superhéroe de la cultura pop ha sobrevivido a 3 actores principales distintos en menos de 20 años manteniendo semejante nivel de fervor. Posteriormente viene uno de los movimientos más inteligentes y curiosos de la historia reciente de Hollywood. Marvel Studios, propiedad de Disney, y Sony Pictures, dueña de los derechos de cine de Spider-Man, llevaban años peleando por el personaje, pero en 2015 llegaron a un acuerdo histórico. Tom Holland podría aparecer en el universo cinematográfico de Marvel, cruzándose con Iron Man, Los Vengadores y compañía, mientras Sony seguía produciendo y financiando sus películas en solitario. Fue la primera vez en la historia del cine de superhéroes que 2 estudios
estudios rivales compartían al mismo personaje para beneficio mutuo, y funcionó espectacularmente. Holland debutó en Capitán América Civil War en 2016, y desde ahí construyó junto a Robert Downey Jr. como mentor una de las relaciones más queridas del universo cinematográfico de Marvel, Peter Parker como el hermano menor que todos en el universo Marvel querían proteger. Esa escena en Avengers Infinity War, donde Peter se desintegra en los brazos de Tony Stark disculpándose una y otra vez, se convirtió en uno de los momentos más compartidos y llorados en la historia de YouTube y redes sociales. Y entonces llegó Spider-Man No Way Home. ¿Qué hizo No Way Home para lograr esto? Reunió por primera vez en la historia del cine a 3 actores distintos interpretando al mismo Spider-Man en la misma pantalla. Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Fue, literalmente, 20 años de nostalgia colectiva pagando dividendos emocionales en una sola escena. Y aquí está el dato que más dice sobre por qué este personaje conecta tan profundo. En esa película, Peter Parker termina la historia perdiéndolo todo: su identidad, sus amigos, su vida normal. Y aún así elige seguir siendo Spider-Man, sacrifica su felicidad para proteger a la gente que ama, olvidándose de él mismo por completo. Eso, otra vez, es la misma frase de 1962. 60 años después, sigue siendo el corazón del personaje. Pero si hablamos de por qué Spider-Man es amado en el mundo entero, hay una historia que no podemos dejar fuera, y que muchos consideran la joya más importante de todo el legado cinematográfico del personaje. En 2018, mientras Tom Holland ya triunfaba en el Marvel, Sony hizo algo arriesgadísimo: estrenar una película animada de Spider-Man protagonizada por un personaje distinto a Peter Parker, Miles Morales, un adolescente afroamericano y latino de Brooklyn con un estilo visual jamás visto, mezcla de técnicas 2D y 3D imitando literalmente las líneas de impresión de un cómic. Spider-Man Into the Spider-Verse recaudó cerca de $384 millones con un presupuesto relativamente bajo, y ganó el Oscar a Mejor Película Animada, venciendo a los gigantes de Disney y Pixar por primera vez en años. La frase de la película "cualquiera puede llevar la máscara" no es un simple lema de marketing, es quizás la explicación más honesta de todo este video. Spider-Man funciona en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier tipo de espectador, porque la máscara no tiene rostro, no sabes quién está debajo hasta que se la quita. 5 años después llegó la secuela, Across the Spider-Verse. La película presenta cientos de versiones distintas de Spider-Man de todo el multiverso: un Spider-Man robot, uno victoriano, uno punk llamado Spider-Punk, que instantáneamente se volvió favorito de fans, e incluso versiones que rompen por completo la idea de un solo héroe. El mensaje es, otra vez, el mismo: no existe una única forma correcta de ser Spider-Man. Ya viste la línea de tiempo completa, cómics de los 60, la trilogía de Raimi, los reinicios, Marvel, el universo animado, y ahora, hoy mismo, un nuevo capítulo con Brand New Day. Pero toda esta investigación apunta a la misma raíz. ¿Por qué funciona tanto? Déjame resumírtela en 3 ideas. Primero, es el único gran superhéroe pensado desde el primer día para ser uno de nosotros. No hereda una fortuna, no viene de otro planeta, no es un dios, es un estudiante con problemas de dinero que además tiene que ir a trabajar al día siguiente de salvar la ciudad. Segundo, su fracaso es parte de su identidad, no una excepción. Batman rara vez pierde de forma humillante. Superman casi nunca duda de sí mismo. Spider-Man llega tarde, pierde el trabajo, decepciona a la gente que ama, y aún así vuelve a ponerse la máscara. Tercero, y quizás el más importante, la máscara cubre todo el rostro. A diferencia de Superman o Iron Man, nunca ves los ojos reales de Spider-Man en batalla. Eso no es un detalle estético menor, es la razón por la que, generación tras generación, cultura tras cultura, cualquier niño frente a la pantalla puede imaginarse a sí mismo debajo del traje. Y esa es probablemente la respuesta real a la pregunta del título de este video. Spider-Man no es el superhéroe más querido del mundo porque tenga los mejores poderes, ni el mejor villano, ni el presupuesto más grande. Es el más querido porque, sin importar el año, el actor o el estudio detrás de las cámaras nunca dejó de ser esa misma idea de 1962, un chico común con problemas comunes que decide hacer lo correcto aunque le cueste todo. Y por eso, hoy, con el estreno de Brand New Day, la historia sigue exactamente igual que hace más de 60 años. Un Peter Parker que lo perdió todo, su identidad, sus amigos, su vida normal, y que otra vez decide ponerse el traje. Así que la próxima vez que veas a alguien haciendo fila para otra película de Spider-Man y pienses otra vez esto, recuerda, no estás viendo una franquicia agotando ideas, estás viendo la misma historia de siempre, contada de una forma nueva, porque resulta que esa historia, la del chico común que elige ser un héroe, a pesar de todo, nunca deja de funcionar. Si te gustó este recorrido, cuéntame en los comentarios cuál es tu Spider-Man favorito y por qué. Tobey Maguire, Garfield, Holland o Miles Morales, nos vemos en el próximo video.